Lubertino. Pablo, bueno, en el día de ayer, miles de jóvenes, de personas se acercaron allí para apoyar esta audiencia y en el día de hoy se esperan lo mismo. ¿Cómo andás? Muy buenos días también por estar contigo. Hola André, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos en vivo desde la Plaza Lavalle frente a los tribunales. Hoy un panorama muy diferente, ¿no? Mucho más tranquilo. ¿No? El acto que hubo en el día de ayer, tampoco las bandas, la música, pero hay algunas personas que de a poquito se van acercando para acompañar este segundo día, ¿no es cierto?, de audiencia, donde ya escuchamos y vivíamos a través de la señal de CN23 lo que ocurría dentro de la Cámara y del Recinto con las preguntas a los responsables, ¿no es cierto?, la parte que demanda, que en este caso es el Grupo Clarín, mientras abordamos por los actores que defienden al Estado Nacional. Y estamos, como decías, con María José Lubertino, que ha participado activamente, ¿no?, tanto ayer como en el día de hoy. Abogada, feliz día, porque es el Día del Abogado, así que bueno, se festeja así, ¿no? Se celebra así, trabajando. Sí, se festeja trabajando. Pero bueno, lo más importante es el trabajo no de estos días, donde se viene a exponer a la Corte, sino el trabajo que se hizo durante décadas, durante años. Recordemos que ha habido muchísimos proyectos de ley que no pudieron ser tratados o que fueron tratados en comisión, pero que no llegaron al recinto, que esta es una ley que trabajosamente desde la época del gobierno de Alfonsín se intentó en distintos momentos y no hubo la fuerza, la capacidad política, la entidad, los números de votos en el recinto para llegar a buen puerto. Y ahora estamos hace 3 años y medio, 4, con ley, pero con estos amparos y estas medidas cautelares que la han bloqueado, que han llegado hasta la Corte. Creo que ayer quedaron de manifiesto las distintas posiciones. Creo que la solidez de algunas intervenciones, por ejemplo la de la procuradora Gils Carbó, que creo que bueno, fue la más notable y además con gran coherencia, porque recordemos que ella viene denunciando esta tenencia monopólica de los medios de comunicación, incluso cuando tuvo que emitir dictamen en algún momento anterior a su función actual, aún en contra del gobierno nacional. Recordemos que ella se expidió en contra de que hubiera una tenencia por parte del multimedio Clarín de los cables, y bueno, lo tuvo que decir, lo dijo, lo manifestó y ahora es coherente también en este momento con la constitucionalidad de la ley. En el día de ayer quedaban bien claras las posturas, ¿no es cierto? Lo que es la libertad de mercado, de empresa, de crecimiento y de capital, ¿no es cierto? Y del otro lado la libertad y el derecho a la expresión, ¿no es cierto? A ver, nosotros trabajamos, en mi experiencia personal, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, junto con el CONFER en la época de Mariotto, que se gestó un poco toda esta dinámica participativa que dio base a la ley, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, universidades, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, la diversidad de los pueblos originarios, expresando y manifestándose para poder tener algún tipo de señal de cable, señal de aire, señal de radio, sí, sí, para poder acceder a lo que es la producción propia de contenidos. Me parece que la ley es fundamental en muchísimos aspectos que no están en debate, pero que tenemos que apropiárnosla y empezar a aplicarla, por ejemplo, en temas que tienen que ver con erradicar la violencia de género, erradicar la discriminación en los medios de comunicación, un tema que hemos trabajado tanto, que no implica cercenar la libertad de expresión, pero que sí implica que hay distintas obligaciones del Estado y que no se puede utilizar un medio de comunicación para cualquier cosa. En ese sentido todavía queda mucho por aprender. Los usuarios, los consumidores, los televidentes, los escuchas de la radio, tenemos que poder participar activamente para que esto se aplique. Y en este aspecto lo que está en debate aquí ante la Corte no es la libertad de expresión o el derecho a la información. Lo que está en debate desde nuestro punto de vista es intereses económicos y comerciales. Y si la pauta de desmonopolización que puso la ley es razonable o es excesiva, porque incluso ni siquiera, no es que se impide que un medio tenga varios medios a cargo o que una empresa tenga varios medios, sino que se regula en un tope
y no se permite que sea ilimitada la posibilidad de tener tantos medios a su alcance o a su disposición, o de controlar tantos medios, o de tener una posición dominante en el mercado, ¿no? Porque hay algunos argumentos que dicen que en realidad, a ver, la ley está en plena aplicación y cualquier medio puede ubicarse en cualquier localidad y surgir. Pero es muy difícil hacerlo, ¿no? A la asfixia a la cual es sometido, como fueron en otros momentos sometidos. Ayer lo decía Cintia Ottaviano, ¿no es cierto? Claramente, un cable, por ejemplo, no sé, si tenemos cualquier localidad del interior del país que quería crecer y que quería salir adelante porque conseguía una licencia, al tener una competencia tan fuerte como un monopolio como es Clarín o Cablevisión, que tiene una estructura tan grande que le permite hasta regalar el abono a los abonados si lo desea durante un determinado tiempo, o ponerlos a precios irrisorios, no se puede competir de igual a igual. Bueno, digamos que en algunos puntos para ganar ese mercado regala el abono y en otros lugares aumenta el abono sin que haya una relación directa entre los costos, lo cual también genera inflación, ¿no? Y también tiene un control por determinadas zonas geográficas donde no es competencia otra empresa porque no tiene las herramientas o no tiene las condiciones. Me parece que de eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que tiene que quedar claro. Y recordemos también que esta ley no es una ley solo del gobierno. Esta ley fue votada por el Parlamento, por ambas cámaras, con el voto transversal de muchas fuerzas políticas. Y eso también hay que reconocerlo porque, como otras leyes que implican avances, esta es una ley de derechos para los televidentes, es una ley de derechos para los habitantes, los ciudadanos que tienen derecho a la información, a la pluralidad de voces, y sobre todo es importante porque no fue una ley que solamente votó e impuso una fuerza política mayoritaria, también se hizo con el consenso de otras fuerzas políticas. Con modificaciones además que se fueron generando en el transcurso del debate. Entonces, lo que estamos convencidos es de que la ley es perfectamente constitucional, que la pauta que se establece se puede discutir, pero el ámbito para haberlo discutido es el Congreso de la Nación, porque no podría la Corte reglamentar o regular por vía de una sentencia lo que ya se debatió en la Cámara de Diputados o en el Senado. O sea, la Corte puede decir si es constitucional o es inconstitucional. Lo que no puede hacer es modificar lo que la ley estableció diciendo que no es tal porcentaje o cual porcentaje. Por eso también es tan importante que se dé difusión a lo que estamos discutiendo aquí. Yo entiendo que la Corte es una Corte académicamente de lujo que está haciendo esto para abrir la base de sustentación y dar un tema que tiene una puesta en escena por parte de los distintos medios de comunicación tan diversa para que toda la gente escuche en directo, como lo están transmitiendo ustedes, lo que se está discutiendo acá, que todo el mundo se pueda formar opinión y que quede claro de luz a la sociedad que no solamente discutimos una cuestión jurídica y leguleya, sino que estamos discutiendo algo que es muy importante para la democracia, que es que ningún multimedio, que ninguna empresa pueda concentrar de tal manera los medios de comunicación de modo tal de condicionar a quienes ejercen un gobierno o a quienes ejercen alguna función pública, ¿no? Y hemos llegado a este punto después de 4 años prácticamente de dilación desde la sanción de la ley, pero en algún momento mencionabas al comienzo de la charla la cantidad de años que han pasado, no solamente los debates de esta ley en los foros que se hicieron durante todo el país, sino los diferentes gobiernos que intentaron, ¿no es cierto?, hacer modificaciones a una ley que venía de la dictadura militar y no pudieron lograrlo también por presiones de este mismo grupo que asombra, ¿no es cierto?, de aplacar esos debates. Seguía creciendo y se convirtió en lo que es hoy en día. Así, por eso es muy importante que el reconocimiento de distintas fuerzas de la oposición que en otros momentos históricos lo intentaron o lo intentamos. Yo recuerdo en la época de Alfonsín, fueron los primeros proyectos de ley y no se logró concretar. Yo fui diputada en el año 2003, cuando recién estaban los inicios del gobierno de Kirchner, pero teníamos proyectos en esta materia y ni siquiera se lograba que se reuniera la comisión para abordarlos, porque mayoritariamente los diputados menemistas, dualdistas, tenían una visión conservadora temerosa de lo que pudiera discutirse en relación a este tema. Pero me parece que ahora ha habido la valentía política por parte del gobierno nacional, la valentía política de parte de todas las fuerzas políticas que conformaron una mayoría que sancionó la ley, y me parece que también espero que esa independencia de criterio, que esa valentía acompañe a los jueces de la Corte
para hacer lo que hay que hacer conforme a derecho. Bueno, en fondo también hay una decisión política, ¿no es cierto? Se esperaba en algún momento que esto fuera antes de las primarias, la decisión finalmente no fue, todavía la estamos aguardando, ahora se especula también si esto será antes de las legislativas, que ya estamos ahí en las puertas de octubre, o será después también. ¿Qué opinas al respecto? Mira, eso es una evaluación que harán los miembros del tribunal, no nos corresponde a nosotros opinar sobre eso. Lo que nosotros queremos expresar como ciudadanos, como fuerzas políticas, es que si una ley está sancionada hace 4 años, la queremos plenamente aplicable y la queremos ya. Nada justifica la utilización de las medidas cautelares o de un amparo que está hecho para proteger los intereses de la población, los derechos humanos, las garantías individuales, están siendo utilizadas para defender intereses económicos. No es para eso que se hace una acción de amparo. Una acción de amparo tiene fundamentalmente que ver con las garantías individuales y los derechos humanos. Acá se está defendiendo el interés económico de una empresa. Y si tuviéramos en cuenta también la cantidad de personas que han quedado, hoy reflexionadas sobre eso, ¿no? La experiencia vivida también como trabajadora en cables en otra época, la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo a lo largo y ancho de todo el país a medida que este grupo crecía, ¿no es cierto?, y que iba tomando el dominio del control de algunas zonas. De sancionarse, por supuesto que con dificultades, costará armar una productora, un cable, un lugar, pero generará más fuentes de trabajo, contrariamente a lo que se dice, ¿no? En un momento donde siempre hace falta seguir creciendo en un país que demanda cada vez más. Bueno, en ese sentido, nosotros desde el Instituto Nacional contra la Discriminación recibimos y tuvimos varias causas de cooperativas. Claro. Recuerdo un caso emblemático que también llegó en elevación a la Corte, de una CUI que venía bregando su cable, su radio, su reconocimiento, y que la ley de la dictadura lo impedía. Evidentemente es inconmensurable el daño que se hacía en democracia, porque se condenaba la clandestinidad a muchas formas asociativas que están en condiciones y de hecho ejercen su derecho a la comunicación, y que no se podía impedir, pero tampoco se podía legalizar porque no lo reconocían. ¿Vas a participar todavía? Sí, me estoy volviendo y corriendo a la sesión. Bueno, gracias María José por tu Gracias, tiempo con muchas CN23 gracias. con el móvil. Gracias. Nosotros seguimos con ustedes en estudio, escuchando por supuesto y viviendo todo lo que sucede aquí atrás.